En aquest edifici es fa absolutament tot. En som molts, val? Per favor, no mira ningú. Silenci. Silenci. No ho farem llarg, però hem d'escoltar a Quico, perquè és un plaer i perquè és un privilegi per a vosaltres i per a nosaltres, per a tots. Així que mantenim silenci mentre es parli. Després eixirem allà fora i cridarem i desfogarem i el que calga. Primer parlarà, us explico més o menys com anirà l'acte, primer parlarà Andreu, farà una breu presentació que és de l'associació, ho diré bé, Arxiu Guerra i Exili, després Fàtima, que és una alumna molt compromesa, molt brillant, farà la presentació de Quico i finalment escoltarem a Quico, que és per el que estem així. Moltes gràcies per vindre i això, per favor, no feu comentaris amb els del costat, mantenim en silenci i ho farem tan ràpid com puguem. Vinga. I després aneu pensant les preguntes que farem. Sí, bon dia. Moltes gràcies en primer lloc al Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina i a la Universitat Politècnica per haver-nos convidat a Quico per a poder expressar, si se pot expressar en síntesi, 100 anys de vida, si és possible, no ho sé. Ells han fet-ho, sabrà fer-ho. I Quico és un testimoni valuós. És molt difícil poder parlar amb una persona amb la seva història. Una història personal llarguíssima. 100 anys. Des que als 9 anys començara la revolució d'Astúries, en 1934, ell és de Bierzo, és de León, on son pare i els seus amics se reunien per a parlar de l'evolució dels fets d'Astúries i de la brutal repressió que ja van patir els milers asturians en 1934, comandants per l'exèrcit d'Àfrica sota el comandament del general Franco. No era general, sí, no era general aleshores. Des d'aquests 9 anys, aprofitant que era un xiquet i no despertava sospites, feia les vigilàncies per les muntanyes i tal, per si venien la Guàrdia Civil o gent que no devia saber de la reunió del seu pare i els seus amics. Des d'aquest moment, en 1974, perquè 9 anys té en 1974, fins ara, que ha complit 100 anys, el 10 d'octubre va complir 100 anys. Quico mos ha deixat tot el testimoni de la seva vida, que no sols de la seva vida, és el testimoni d'una època, és el testimoni d'un grup d'homes i dones que somniaren l'any 31, aleshores era xiquet, 31 a 36, somniaren construir una societat igualitària, una societat igualitària entre els homes i les dones, cosa que no ho era, ni que va ser-ho després, i que la brutal repressió del franquisme, de la victòria el 39 dels colpistes del 36 va tallar de soca i arrel i sos somnis. Bueno, pues tot això ens va contar el simplificat en la seva vida. Ens va parlar després de la guerra d'uns temps de dolors, d'uns temps de silenci, d'un temps de passeig a l'amor, d'un temps d'acomiadaments eterns per als afusillaments massius que se feren. Bueno, i frente a aquesta opressió i aquesta dictadura, ell se va alçar en armes, va ser guerriller armat del 47 al 51, després va ser, diguem-ne, opositor per les vies polítiques, una altra metodologia d'actuació política. Bueno, pues tot això està en aquest llibre. Este llibre el va escriure als 96 anys, fa 4 anys. Un xiquet, fa 4 anys per la vida de Quico, Caminos de Resistencia. Caminos de Resistencia lo están vendiendo allí al preu de 20 euros. Per tant, el que vulgui saber més sobre Quico, després d'escoltar-lo, podeu ir fer una col·lecta i comprar-lo. Jo no vaig a dir molt més. Vaig a dir que és necessari el testimoni d'aquest període, d'aquesta època, perquè ha hagut molt de silenci, primer, evidentment, perquè els vencedors no deixaven parlar dels vençuts, i després que va haver un pacte de silenci en el que s'ha anomenat la transició espanyola, per la qual hi havia coses de les que no se volien parlar per no remoure ferides. Però les ferides han de cicatritzar. No se trata de remoure ferides, se trata de cicatrizar ferides que estan obertes encara en molta gent. No oblidem que estem en un país on hi ha més de 100.000 persones encara, i les voreres de les carreteres i tal, sense identificar. Bé, jo no vaig a parlar més, agrair, aquí he de fer l'agraïment primer, però l'agraïment principal és a vosaltres. Vull a sentir a Quico. De totes formes, a Quico lo va presentar la companya Fàtima, que
que farà una següent presentació i després ja parlarà Quico, que és el que ens interessa a tots sentir. Molt bé, gràcies. Buenos días a todos. Hoy vengo a presentaros a Francisco Martínez López, o bien conocido como El Quico. Nació en Bierzo el 9 de octubre de 1925, en Cabañas Raras, por tanto, acaba de cumplir 100 años. Quico fue, como dice el título de su autobiografía, un guerrillero contra Franco, y ahora sigue siendo un guerrillero contra el olvido. Así que podemos decir que defendió la democracia y la libertad primero con las armas en la mano y ahora lo sigue haciendo, pero armado de la palabra. La guerrilla nació en la guerra, en 1936, por necesidad. Los huidos, los fugados, se vieron obligados a empuñar los fusiles para salvar sus vidas. Pero en la victoria del fascismo no cedieron, mantuvieron viva la llama de la esperanza. Tras la derrota del nazismo en Europa, se abrió una nueva ilusión. Ahora diríamos que ingenuamente pensaron que tras echar al fascismo de París, de Berlín y de Roma, llegaría el turno de Madrid. Pero no fue así, ya lo sabéis. Y la guerrilla siguió luchando hasta que ya no pudo ser, hacia 1952. Pues bien, Quico vivió todo este proceso desde niño, y lo vivió como enlace, o como él dice, como pueblo, y como guerrillero, aunque diferenciar entre unos y otros no es justo. La historiografía, de hecho, sigue sin serlo. Primero el franquismo con su propaganda y después la transición con su olvido y manipulación. Nos trasladan una caricatura de la verdadera historia. Quico nos habla de una guerrilla formada fundamentalmente por mujeres, que eran quienes se jugaban el pellejo, y de unos grupos armados integrados en la sociedad, cuyo primer objetivo era la politización de las vecinas y vecinos. Y la explica sin romanticismos, sin épicas ni misterios. Nos cuenta cómo la Guardia Civil le aplicó la ley de fugas a su amigo de 19 años, disparándole a traición por la espalda, y cómo torturaron a su hermano de tan solo 16 años. Quico logró sobrevivir hasta su exilio a Francia en 1951. Llegó a ser secretario general del Partido Comunista de España en Francia hasta 1990. Y después de más de 4 décadas volvió para instalarse finalmente en Campello y venir a los institutos a contarnos la verdadera historia de primera mano. Así que, Quico, bienvenido una vez más a Alcohol. Bueno, muchas gracias. Tanto joven que por curiosidad o por necesidad histórica va a escuchar las palabras de alguien que ha vivido un siglo, que ya ha cumplido el siglo y que es un privilegio el poder transmitir lo que ha sido una trayectoria larga de vida, de placeres, de sufrimientos, pero sobre todo todo ello compone lo que debe ser el ejercicio de memoria para comprender la historia. Una historia complicada en España que incluso hoy, 80 años más tarde, hay secuelas que nos obligan a recordar el pasado justamente para conocer lo que no se debe hacer o lo que normalmente debe de ser el hilo conductor para ese anhelo de liberación de la persona, de su cultura, su desarrollo, su progreso, el inicio, que es lo que yo insistiría más que sobre el dolor, sobre el terror que ha sido la dictadura franquista, aquella esperanza de 36, de 31, 36, de la creación de un mundo diferente en España. Un ciudadano que si no se hubiera interrumpido, hoy, de una manera general, estaríamos con un elemento mucho más elevado en cultura, en derechos, en fraternidad, un pueblo que aspiraba a vivir en la concordia y en la fraternidad culta, decidida a construir ese mundo que no solamente se anhelaba
en lo teórico, sino el pueblo español en 1931-36 puso en prácticas algunas de aquellas aspiraciones, el derecho a la huelga, el derecho a dar la libertad, el derecho de la mujer que vota por primera vez, con aquellas reformas, que eran reformas de la República, el derecho a la tierra para quien la trabaja, el derecho a organizarse, el derecho a respetar las diferencias de pensamiento. Es fundamental. Cuando eso no lo hay alienación, hay los poderes fácticos y hay algo que va en contra del ser humano. Yo soy producto de toda esa trayectoria. He sido largo, compleja en España, compleja en el exilio. La Vuelta a España como elemento fundamental para mí es recordar, el transmitir lo que se conoce para que las nuevas generaciones no carezcan de una información veraz, verdadera, digna de lo que ha sido nuestra historia. Porque las generaciones tienen una visión en su época histórica y son elementos fundamentales, elementos activos de transformación, de creación. Y si no tiene el conocimiento de lo que ha sido el pasado, les es difícil a tener un criterio más exacto de su compromiso. Compromiso con el futuro, compromiso para que los errores y los éxitos del pasado puedan servirnos como un elemento fundamental de guía para la función social. Eso no ha sido un misterio. Yo he sido como otros de mi época, jóvenes, que nos ha tocado lo más entusiasta. Yo he conocido la República, yo he ido a un colegio republicano. Estos elementos, aunque era un niño, son elementos que me vienen todavía al pensamiento cada vez que hago un juicio en el terreno social, porque allí me dieron los primeros elementos de reflexión. Un niño va a la escuela para hacerse mayor y tener conocimiento no solamente de las materias son normales en la enseñanza, pero también en la dignidad de una persona dentro de una sociedad libre. Es muy importante también en la formación también de la ética dentro de la sociedad. Todo eso se ha derrumbado con la sublevación franquista. Y bueno, hemos vivido 40 años de silencio, al menos de silencio, de todo lo que era fundamental conocer. Hemos tenido una transición y la transición, aunque mejoró en los términos de la libertad individual, quedaron muchas cosas que no se transmitieron en la historia que se ha contado o que se ha conocido después. Quedan muchos silencios, muchas ocultaciones y falta de veracidad de lo que es la intimidad cuando hay una sociedad que vive libre y es creativa. Eso es mi problema. He vuelto a España después de un exilio largo de 40 años y mi función principal es el transmitir en mi pueblo, transmitir las sensaciones que yo he vivido como testimonio de todo aquel pasaje, el pasaje muy corto de la República, pero sobre todo lo que ha sido el terror franquista, que lo he vivido como niño, pero que el terror también era para los niños como para los mayores, y aquel terror hay que convertirlo en reflexión, no solamente en
en la lamentación, sino madurar del conocimiento de las cosas para rechazar ese error, rechazar la diferencia que fomentan el odio y crear una sociedad digna y próspera. Eso es lo que deseo para vosotros jóvenes, fundamentalmente, que vais a tener una función, en la función que el porvenir os pertenece. Y el porvenir tiene sus interrogaciones. O se admite la experiencia en el buen sentido, o se trata de ignorar por facilidad, y entonces es continuar una sociedad que no acoge a todos los ciudadanos en condiciones. Una sociedad que de una manera u otra es una sociedad de presión, de limitaciones, de dudas, de falta de esa experiencia, que es necesario que la juventud tome nota de los testimonios del pasado y de los que se pueden aportar también en este momento. Bueno, yo no puedo definir cuál de los periodos de mi trayectoria fue, hasta la fecha ninguno fue decisivo, pero confío en que esta juventud, la juventud de hoy, sí va a tomar en cuenta el crear una sociedad donde todo el mundo se sienta a gusto y feliz. Muchas gracias. Explicarnos toda su experiencia, así que si os parece bien, damos turno a preguntas, si es que tenéis alguna duda. A ver, yo quería preguntar básicamente eso, o sea, con tantos años de vivencias y de estar en la guerrilla y demás, viviendo la guerrilla, ¿ha habido algún momento en tu vida en el que hayas sentido que realmente tu vida ha peligrado o que sentías que realmente era decisivo la decisión que tomases para continuar adelante? Que Kiko está un poco... La lucha armada tiene riesgos, y sobre todo cuando no hay una oportunidad de ganar, de triunfar. Entonces, en nuestras convicciones era que la cuestión de la muerte era cuestión de tiempo, en un momento dado. Porque hay otros factores que han facilitado de que la dictadura se ha firmado, no por la oposición armada de ella, sino por otros factores exteriores. Pero bueno, riesgo lo han tenido aquellas personas que nunca se habían opuesto a nada y por sospechas o por costumbre son los que están en las cunetas todavía. O sea que el riesgo era para España, para todo el pueblo que no adhería al franquismo. Y nos tocó estar, a mí me tocó estar en la lucha armada, no por una opción ni por voluntad, era por producto de la represión. Porque cuando tienes una actividad en contra del franquismo política y destaca más de lo que les conviene, o va a la cárcel o le aplican la ley de fuga.
La ley de fuga, sabéis lo que es mandarles que se vayan para casa y matarlos por la espalda. Y eso se pasaba corrientemente. Yo tengo compañeros que les han aplicado la ley de fuga y no estaban en la guerrilla, eran jóvenes en el pueblo. Entonces, cuando te descubre la policía, y si quieres escapar a eso, había una posibilidad de incorporarte en la lucha con la guerrilla, también como un medio de que no te maten así por la espalda, te maten cara a cara, pero la muerte estaba presente. Y uno se acostumbra, bueno. A mí me gustaría que les pudiera contar las acciones que hacía un guerrillero, porque desde bien niño no haces algunas acciones y en tu vida como que ha ido cambiando. ¿Qué acciones hacías de niño como oposición y luego cuando vas a la época de los años 40, 51 que te has dicho, qué acciones hacía un guerrillero? Porque ellos desconocen un poco qué acciones se podría hacer. Bueno, a partir de, en una zona de España, a partir del 36, que ha triunfado las fuerzas franquistas, aquel pueblo que había votado la República, nos han reconvertido de la noche a la mañana. Han sufrido inmediatamente la represión. Y esa represión era que hay fusilamientos a rajatabla, era cotidiano el fusilamiento, las torturas, el terror en la ciudadanía, comprendidos los jóvenes. Un joven, cuando lo cogía la policía, le decía cuál es tu familia, si no sabía su nombre, para ver si era de izquierdas, se le votaba al Frente Popular y para castigarle a los jóvenes también. Y yo estaba entre esos jóvenes. Pero una parte de los que pudieron escapar a la muerte se han convertido en huidos, ocultarse mientras la República triunfa. No triunfó la República. Y cuando ya, sobre todo en España, se toman el poder los fascistas, pues se llenaron las cárceles, más de medio millón tuvo que irse al exilio, las cárceles estaban llenas. En la región minera, que yo era de la región minera, los dueños de las minas empezaron a trabajar con los esclavos republicanos, que los han convertido en esclavos de los dueños de las minas de Wolfram, las minas del carbón, o el canal de los Persos de Andalucía, y así sucesivamente, en muchos lugares. Entonces el pueblo tiene un sentimiento, el sentimiento de rechazo a toda esta situación. Entonces empezaron a organizarse, más o menos, en torno a aquellos que están en vanguardia, que son los huidos, que se convierten a partir del triunfo del franquismo en España, se organizan ya de una manera más concreta, porque algunos de los derrotados estaban
en el Frente Republicano, pues tienen armas y no se entregan. No todos han podido, pero bueno, muchos sí. Allí, por ejemplo, en la región del norte, en Asturias, en el 37 cae Asturias en manos de los fascistas. Y a partir de eso, muchos que tenían ya experiencia, ya del 34, pues se quedan en organización clandestina. Pero esa organización clandestina no puede vivir si no tiene algo más que ellos mismos. Entonces tienen el pueblo republicano, tienen el pueblo antifranquista y se empieza a organizar. Y eso se llama Servicios de Información Republicana. Cuando se llega a estructurar, por ejemplo, aquí en Galicia, se crea la primera organización estructurada de guerrilleros armados, de gente armada, y que, claro, tiene raíces en la sociedad. Y empieza a organizar esa doble función, que es organizar la sociedad como servicios de información republicana. Y allí, pues todo el mundo era, en fin, un adherente, los jóvenes, los niños, digo bien porque yo era un niño y ya estaba apoyando toda esa organización de información republicana con mis padres, con vecinos, con otros. O sea que el movimiento guerrillero, que no se ha explicado en la historia en condiciones, que hay un conflicto con que incluso aunque he dejado mucho material en muchos lugares, he escrito miles de intervenciones, resbala un poco porque es difícil de comprender cómo un movimiento armado clandestino llamado a desaparecer, claro, por la fuerza, cómo había todo un pueblo silenciado que estaba cómplice con esto. Por eso duró la guerrilla 15 o 16 años, por ese apoyo popular. Y ese apoyo popular un apoyo servía, a nuestro punto de vista, para amparar a los clandestinos, para ocultarles en sus casas, para hacer parte de las funciones de la conspiración contra el régimen franquista, pero también una manera de madurez desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista democrático, participar. Esa participación les hacía mayores en el terreno político y social, y podía servir para cualquier época, incluso una época más pacífica como la actual. Si no hay cooperación del pueblo, no hay transformación. No solamente el hecho de que haya ciertos líderes o ciertos partidos políticos, se pasa del apoyo popular, es quien tiene la función fundamental de transformar la sociedad, es la sociedad misma. No se hace desde un ministerio, ya se hace desde la sociedad. Algunos jóvenes hoy en día. El hecho de que la derecha actual sea poco civilizada, que no tiene un proyecto de transformación en la sociedad, tiene las costumbres del poder, y es lo que le interesa. Pero no hay propuestas grandes de la parte de la derecha que mejoren la vida de la sociedad. Pues es producto de la ocultación y producto de querer olvidar el pasado, que no afecte a zonas de poder
gubernamentales como forma de beneficiarse una cierta grupo de la sociedad, un cierto grupo, porque las manifestaciones que se hacen tampoco tienen claridad. Una posición política es una posición de clase social. Pero hasta se dice con todas las palabras de que la sociedad está dividida en clases sociales y que unos criterios defienden una clase y otros defienden otra. Entonces camufla todo eso de manera que si hubiera una cultura más profunda de la sociedad, a partir de haber denunciado lo que ha sido el genocidio franquista, que también fue un genocidio franquista, se ha camuflado en el pasaje a una vida mejor, pues toda aquella violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, y se quiere normalizar una sociedad que una parte ha sido asesinada sin haber cometido ninguna culpa, y los asesinos, pues, impunes por una falta de una sociedad exigente y reivindicativa. Y no es claro, los cambios se hicieron desde arriba, desde los ministerios, desde élites. La sociedad no ha participado en las transformaciones. Al no participar, no es dueña de ningún espacio de poder. Y eso es lo que nos ha pasado en España. La transición ha sido una forma de dar ciertas libertades, pero no hizo actor al individuo, a la sociedad, actores en los cambios. Si no sería diferentemente, la voz no habría llegado al pueblo. Así se sigue haciendo en los parlamentos. Hola, buenos días. Desde el Instituto Pare Victoria de Alcoy, en nombre de los alumnos que han venido y alumnas, así como de las profesoras, queremos daros las gracias, especialmente a usted, Kiko, por ser memoria e historia viva de aquello que, por ejemplo, yo tengo 45 años, nunca pude escuchar en mi casa o en el colegio por miedo de explicar las cosas y de cómo sucedieron. Y ahora tenemos la suerte de que vengan personas como usted a explicar a la gente joven lo que pasó realmente. Y yo le quería hacer una pregunta al hilo de lo que ha comentado antes la alumna que le ha hecho la pregunta anterior. Pues la frase esta de Unamuno que dice: venceréis pero no convenceréis. Hoy en día continúa siendo de actualidad porque evidentemente yo cada vez veo que hay más opúsculos de personas, sobre todo gente joven, que sin criterio y sin ningún tipo de pensamiento crítico hacia nada, porque para tener una crítica, tanto si eres de izquierdas como si eres de derechas, creo que una persona para poder opinar debe de saber, creo que nos están aborregando. Y voy a ir un poquito más allá. Hace poco tiempo, aquí en la Comunidad Valenciana, el conseller de Educación ya ha lanzado la flecha sobre los profesores de historia, sobre todo y profesoras, que estamos adoctrinando. ¿Adoctrinando en qué? En enseñar la verdad, en explicar la historia tal y como pasó, en que los alumnos sean más críticos independientemente si son de izquierdas o si son de derechas. ¿Estamos adoctrinándoles o les estamos contando realmente la verdad que ha sido silenciada durante tanto tiempo, como usted ha dicho, durante la democracia, y que parece que ahora vuelvan a subir hacia arriba esos opúsculos ultraderechistas, que no es de derechas, sino ultraderechistas,
para hacerle callar la boca a aquellas personas que realmente hablan con capacidad crítica? Esa es mi pregunta. Y nuestra labor ha sido el poder transmitir lo que conocemos, la historia, lo que hemos vivido. Yo personalmente tengo un fondo de archivo en el Archivo de Valencia y otro aquí en Alicante en la universidad, en donde he depositado ahí una serie de documentos verídicos de la época del franquismo y de ahora. Y bueno, eso está al servicio de quien los quiera consultar, por ejemplo. Y no solamente yo conozco a otros compañeros que también han dejado la documentación, que es una forma de, vamos a desaparecer. Yo soy centenario por milagro, no me hace ninguna ilusión, pero para prever estar presentes en la sociedad y aquello que tú no puedes llevar contigo, que quede en la sociedad, en los archivos, en los libros, en las entrevistas, que son un lugar a reflexión. Yo no digo que mis argumentos convenzan a todo el mundo, pero los míos y los de otro, al menos queda testimonio. Yo creo que es importante dejar el testimonio cuando desaparezcamos, pues habrá la curiosidad de algún aún no nacido que va a los archivos a ver qué se pasó, porque no hay que menospreciar, a pesar de las ciertas dificultades, de que los archivos, por mucho que un gobierno quiera reducirlos, quedan siempre vestigios que pueden ser un elemento de ilustración para las nuevas generaciones. Bueno, siguiendo un poco lo que dice Kiko, él no hablará de esto, pero yo sí quiero hablar. Veo que profesores estáis preocupados por el intento de quienes han monopolizado el adoctrinamiento, quieren evitar la libre circulación de ideas. Yo nací en una sociedad absolutamente adoctrinada. Había una religión oficial del Estado en la que me tuvieron que adoctrinar. Los defensores de eso son los que dicen que cuando se habla de historia, hay una libre circulación de ideas y conceptos que adoctrinan. Pero yo no quería decir esto, yo quería hacer un homenaje al maestro Kiko. Kiko tuvo que dejar la escuela a los 11 años, porque los que dicen que se adoctrinan lo fusilaron. Y los que os quieren callar la voz, callaron al maestro de Kiko, lo callaron con balas entonces. Y por último, voy a hacer una última pregunta, que es ¿cuál es la participación que tenía la mujer en la guerrilla? He dicho anteriormente que la sociedad amparaba un movimiento guerrillero. Habría que matizar, hay que matizar porque según la versión franquista y de muchos reformistas, la mujer tiene un papel secundario dentro de la sociedad.
pero desde un punto de vista progresista, que era lo nuestro, que ya se habían batido los de izquierdas por el voto a la mujer y por sacar a la mujer de la dependencia absoluta del hombre, emancipándose por ella misma también en la acción, la guerrilla les dio una gran oportunidad, porque el parar en miles y miles de hogares en donde el elemento central de estar en la casa para ocultar a los guerrilleros están niños y mujeres, hacíamos una labor fundamental de emancipación también de muchas mujeres que a lo mejor no tenían toma de posición. A través de la guerrilla tomaban posesión de sus derechos como mujer y participaba igual que el hombre en las mismas condiciones, y eso les servía no solamente para parar a un perseguido, sino les servía también para ejercer ya el derecho en el hogar, el derecho a la mujer, que no fuera el hombre solamente que decidía, porque estaba en peligro también de muerte. Y cuando hablo de las ejecuciones de forma no judicial, aplicando la ley de fuga a muchas personas, muchas mujeres. Las cárceles se llegaron de mujeres en las zonas de guerrilla, también porque era el elemento central del movimiento de información republicana, que así le llamábamos, guerrilla del llano o información republicana. Entonces, mi referente en todo aquel periodo en reconocer el papel de la mujer me ha servido para permanentemente para mis convicciones ya con ejemplos, y luego después para hablar. Hay una cantidad de entrevistas que me han hecho los periódicos, y en algunas de ellas pongo el acento sobre todo sobre la mujer, cuando se habla del olvido de aquella lucha, que la mujer está doblemente olvidada. Está olvidada porque no se cuenta, no se ha contado en condiciones cuál ha sido la fórmula organizada de aquel movimiento clandestino. Y por cierto que la mujer jugó un papel de enlace, de trabajo, de no soportar solamente en casa un grupo de guerrilleros, sino de participar en la distribución de la propaganda, de hacer las cosas más comprometidas. Y bueno, pues todo eso no solamente le dota de cierta identidad a aquellas mujeres, sino que transmite también su memoria de liberación, su memoria de emancipación, ayudando a otras mujeres que a lo mejor no participaban en las mismas cosas, del derecho de la mujer de una manera universal. Pues damos las gracias a Kiko por poder haber venido hoy y explicarnos su experiencia y poder concienciar un poco a los que estaban un poco indecisos y a los que no, pues haber ayudado a concienciar un poco. Y muchas gracias a todos por haber estado aquí desde todos los centros que hay aquí. Gracias a la universidad por ofrecernos este sitio para poder realizar este acto. Y nada, un último aplauso para Kiko por haber estado aquí. Si quieran saber más de Kiko, ahí tienen el libro.
Kiko, di algo o bufa. ¿Por qué me vaya yo? Todo mi mensaje, mira, el motivo es por los demás, no por mí. El mensaje es lo que siento a través de lo que he vivido. No tengo derecho a llevarlo a la tumba conmigo. Hay que dejarlo a la sociedad. Y es justamente mi confianza y pensando en la sociedad que estoy con vosotros. Sin vosotros y otros en otros lugares, yo no sería nadie. Y así sí me afirmo como una transmisión de memoria, como una tarea obligatoria. Y me siento feliz.